Este es un día consagrado al Señor y en este día nos congregamos. Queremos darle las gracias por su palabra que se ha manifestado en ese abecedario difícil de interpretar de la creación y de la naturaleza entera. Por medio de su palabra, Dios hizo todas las cosas y sin ella no existiría nada de cuanto existe. Darle gracias por su palabra revelada, porque Él quiso hacerse cercano a nosotros y tomó la iniciativa de emprender un diálogo con la humanidad entera, convirtiendo así nuestra historia, que comenzó con el pecado de nuestros primeros padres, en una historia no de perdición, no de calamidad, no de catástrofe, sino en una historia de salvación. Hoy le damos gracias por su palabra que hemos escuchado. La misma palabra que los hombres y mujeres de Israel, después de años de exilio, después de años de no escucharla, después de años de haber perdido los libros de la Torá, los libros de la ley, escucharon con gozo, con emoción y con lágrimas de labios del levita, del sacerdote Esdras, como hemos escuchado en esta lectura. El pueblo emocionado lloraba. Aunque no habían oído y habían olvidado, aunque muchas veces en el pasado habían ignorado la palabra de Dios, ahora al hacerla resonar de nuevo, un eco hubo en su corazón y lloraban, y lloraban. No lloren, no estén tristes. Hoy es un día de alegría. Hoy es un día de gozo. Hoy nos encontramos con la palabra del Señor. Y puestos de pie, con respeto y veneración, hemos escuchado también la palabra hecha carne. En la plenitud de los tiempos, la palabra eterna de Dios, la que desde el principio estaba con Dios y era Dios, la palabra por medio de la cual todo se hizo y sin la cual nada tendría sustento, se hizo carne y puso su tienda en medio de nosotros. Jesús, palabra viva de Dios. Nos hemos encontrado con la palabra escrita. En breves momentos nos encontraremos con la palabra hecha carne en el pan y en el vino consagrado. Ya no serán solo nuestros oídos, será nuestro corazón, nuestra persona toda entera, la que se unirá a esa palabra. El Papa Francisco quiso que cada año, este tercer domingo del tiempo ordinario, se dedicara a darle Dios gracias. Gracias por su palabra. Gracias por su palabra revelada. Gracias por su palabra escrita. Gracias por su palabra hecha carne. Gracias por Jesús, con quien entramos en comunión a través de la Sagrada Eucaristía, mediante las especies de pan y de vino. Puestos de pie, hemos escuchado el inicio del Evangelio de San Lucas, la palabra. Muchos han querido investigar si las cosas que nos han platicado, que se nos han transmitido, generación tras generación, son verdad.
yo también, querido Teófilo, querido amador de Dios, querido buscador de Dios, yo que recibí la palabra de tercera mano. Pablo la recibió de los apóstoles, yo la recibí de Pablo. Yo también quise investigar y he querido dejar todo esto por escrito para que te conste la verdad de todas aquellas cosas que nos fueron transmitidas por aquellos que las vieron y escucharon, por aquellos que vivieron la experiencia de Jesús. Y empieza su narración a partir de lo que sucedió en el desierto. Después de ser tentado, Jesús, impulsado por el Espíritu, se dedicó a recorrer los pueblos de Galilea y llegó a su propio pueblo natal, a Nazaret, no natal, sino donde se crió, a Nazaret. Era su costumbre asistir los sábados a la sinagoga. Jamás faltaba a la asamblea litúrgica. Fue educado en la piedad, en la religión, en el cumplimiento pleno, no escrupuloso, sino pleno de la ley. La gente estaba expectante. Habían oído de los milagros que había hecho en los primeros pueblos que visitó en Galilea, en Cafarnaúm, en Caná, y ahora lo tenían allí. Llegó el momento de hacer la lectura y Jesús, por propia iniciativa, no porque alguien fuera a buscarlo a su banca y le dijera, ¿nos haces el favor de leer una lectura?, sino por propia iniciativa, nació de su corazón, se puso de pie y le entregaron el libro sagrado. Encontró el pasaje de Isaías donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado como mensajero de buenas noticias para los pobres, como consuelo para los que sufren, como palabra de ánimo para aquellos que se sienten cansados y rendidos, como palabra de libertad para todos los que se sienten presos y oprimidos, como palabra que quiere arrancar la tristeza de su corazón y devolverles la sonrisa, como palabra que quiere arrancar de su cuerpo la ropa de luto para que se pongan ropa de fiesta. Terminó de leer y ante ese pueblo expectante que tenía la mirada fija en él, Jesús dijo esta palabra que ustedes acaban de escuchar. Tiene su cumplimiento hoy. No es la palabra del pasado, no es la palabra del ayer, no es una palabra posible o de un posible mañana. Hoy, también en este hoy nuestro, Y esas son las lecturas que hoy hemos escuchado. Todas nos hablan de la palabra. Sin embargo, gracias a esa palabra y gracias a ese espíritu, el Señor nos ha congregado. A los que estábamos dispersos en diversas colonias y barrios, a los sacerdotes que vienen de distintos decanatos, a jóvenes, niños, adultos, ancianos,
hombres y mujeres de diversas generaciones, algunos llegados a estas tierras desde lejos, desde Sinaloa, desde Oaxaca, desde Guerrero, desde el Estado de México, desde Culiacán, desde Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, etc. Y a los que no éramos pueblo, nos hizo pueblo. Y nos enseña a descubrirnos que unos pertenecemos a los otros y que los otros también nos pertenecen a nosotros. Somos un solo cuerpo. No se vale autoexcluirse. No se vale hacerse a un lado. No se vale decir, yo no soy mano, por tanto yo no soy cuerpo. No se vale. No se vale decir yo no soy ojo, yo no soy parte del cuerpo. No se valen las autoexclusiones, no se valen. Señor obispo, ¿qué dice la iglesia? Tú eres iglesia. ¿Qué piensa la iglesia? ¿Qué cree la iglesia? ¿Qué? No porque no eres obispo, sacerdote, religioso o religiosa, te atrevas a decir, no soy iglesia. No porque no eres un laico comprometido que lee lecturas, que da la comunión, que da catequesis, que hace servicio en Cáritas, pienses que no eres iglesia. Eres iglesia. Nos perteneces y te necesitamos. Eres necesario para nosotros. Sin ti, las cosas serían distintas. Pero si no se vale autoexcluirse, mucho menos se vale excluir a los demás. Tú no eres ojo, ¿para qué te necesito? No eres cabeza, ¿para qué te quiero, pies? No me sirves para nada. No. Ni sacerdotes podemos excluir a laicos y religiosos, ni religiosos y laicos pueden excluir sacerdotes, ni presbíteros pueden excluir diáconos, ni viejos podemos excluir niños. Todos somos iglesia. Y excluir a alguien, querer que no vengan los niños porque corren, porque gritan, porque lloran, querer que no vengan los ancianos, querer que no vengan los no vacunados, querer esto, querer lo otro, es olvidarnos de que somos cuerpo. Nos complementamos y nos necesitamos unos a otros gracias a la palabra y gracias al Espíritu que recibimos y en el que todos hemos sido bautizados. Hoy la palabra se hace carne en nosotros. Celebrar al Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y en este domingo, tercero del tiempo ordinario, dedicado a la palabra, palabra que primero fue oral y mucho después se puso por escrito. El Evangelio de Lucas, como ustedes lo escucharon, no es la fuente de la que nació la iglesia. La predicación que Lucas recibió de labios de Pablo y que luego quedó escrita en sus cartas, no es la fuente de la fe de la iglesia. La iglesia no es una religión fundada en un libro. Antes de que existiera el libro, ya existía la iglesia y se transmitía de viva voz la palabra. Dios quiso que se consignara por escrito para que nos constara la verdad de todo aquello que nos fue transmitido de generación en generación.
La iglesia no es evangélica. Los evangelios son eclesiales. La Biblia es el libro del pueblo de Dios y no el pueblo de Dios el libro de la Biblia. ¿Cuántos años después de muerto Jesucristo se escribiría el Evangelio de Lucas? Pablo empieza a aparecer en las Escrituras cuando la iglesia ya empezaba a florecer y se dedicó a perseguirla. Participó en la muerte de Esteban. Una experiencia marcó y cambió su camino. Pasó un tiempo en el desierto. Pasó un tiempo con los apóstoles para no andar en vano predicando. Y luego se dedicó a recorrer pueblos. En alguno de ellos recogió a Lucas. Lucas le entró la curiosidad. Lucas quiso investigar. Y después de haber investigado, puso por escrito. Pero mucho antes del Evangelio, la iglesia ya existía. La Sagrada Escritura es nuestro libro y tiene que ser leído a la luz de la fe de aquellos que fueron testigos. Nuestra iglesia es apostólica y Jesús no les dijo a sus apóstoles: vayan, escriban libros con lo que entendieron de lo que yo dije y váyanlos a llevar casa por casa. Es un anuncio vivo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a todos los hombres. Palabra viva de Dios. Palabra viva de Dios. Tenemos que darle un lugar a las Escrituras. Muchos de nosotros hemos dejado que la palabra se empolve en nuestros libreros y en nuestros hogares. Muchas Biblias son de ornato. Muchas Biblias son recuerdo de la primera comunión, de la confirmación, que ya ni sabemos dónde quedaron. Muchas veces hemos ignorado, menospreciado la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta, es perfecta. Hace libre al ser humano. De nuevo renovar nuestra hambre y nuestra sed de la palabra. De nuevo que la palabra nos ayude a convencernos de que no puede haber más que un solo cuerpo. Somos distintos, pensamos diferentes, pero somos un pueblo. La palabra y el Espíritu que proceden del Padre desde todos los siglos nos han unido en un solo cuerpo. Somos la iglesia que peregrina en México. Si tú no estás conmigo, estás contra ti. Mentira. Tan mexicano eres tú como yo. Mentira. Tan iglesia eres tú como yo. No se valen autoexclusiones, ni se vale excluir a los demás. No se vale. La palabra y el Espíritu nos llaman a la unidad y a la convivencia en paz. No solo en la paz, sino en paz. Y este día nuestra iglesia diocesana celebra, en honor de Nuestra Señora de la Paz, la Jornada Mundial de la Paz. Nos unimos al Santo Padre. En este día, en estas misas que hacíamos después de peregrinar, siempre les predicaba transmitiéndoles el mensaje que año tras año el Santo Padre, primero Juan Pablo II, cuando llegué, después Benedicto XVI, actualmente Francisco,
dirigían al pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, porque tampoco podemos decirles: tú no eres católico, tú no eres iglesia, eres cristiano. Tú no eres cristiano, no estás bautizado, no eres mi hermano. Somos una humanidad, una familia, y estamos llamados a ser una familia, una familia. Hoy el Papa en su mensaje nos habla de 3 condiciones para la paz. Primero nos habla de la violencia. No solo la violencia de las guerras, no solo la violencia de la discriminación, no solo la violencia de la exclusión, no solo la violencia de la injusticia y de la desigualdad, no solo la violencia de la opresión, situaciones que Jesús vivió en carne propia, excluido de las sinagogas, rechazado por su pueblo y ejecutado fuera de las murallas de Jerusalén, víctima de la opresión política, víctima de la opresión religiosa, víctima de la pobreza, víctima de la desigualdad, víctima de las calumnias, de las incomprensiones, de los insultos, víctima de la tortura, víctima de la injusticia, víctima de la violencia y de la crueldad salvaje que los hombres ejercemos unos contra otros al no reconocer en el rostro del otro la imagen y semejanza de Dios. La violencia que experimentamos en nuestra tierra, el crimen organizado. Visito las comunidades, en los 5 municipios, crecen la extorsión, el cobro de piso, las amenazas. Antes las bandas criminales querían tener el monopolio de la venta de la droga en un determinado territorio. Hoy las bandas ya no pretenden eso. Pretenden el control absoluto de nuestras comunidades. Les quitan a nuestros pescadores el fruto de su pesca y les dan a cambio migajas de dinero. Prohíben la venta de cerveza, de cigarros, de alcohol, de sexo, porque ellos tienen el monopolio. Imponen el orden a base de tablazos, a base de castigos sin juicios, nada más porque ellos quieren y así lo decidieron. La violencia en todo su esplendor. ¿Cuántas muertes por criminalidad directa? ¿Cuántos asesinatos dolosos se han acumulado en los últimos años? ¿Cuánta gente desaparecida? ¿Cuánta gente encontrada en los arroyos de Baja California Sur o enterrados en fosas clandestinas? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántos niños y niñas asesinados? ¿Cuántos niños y niñas abortados? La violencia, incluso en el seno materno, la violencia. Pero también hay muertes por negligencia, por omisión. ¿Cuántos han muerto por el COVID? No porque les haya dado COVID, también esos son muchos más que lo que reportan los medios oficiales.
sino también aquellos que sin tener COVID han muerto porque no han recibido la debida atención y medicamento a causa de la atención a los que tienen COVID. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos en el olvido y en la soledad? ¿Cuántos muertos que ya no nos quedan lágrimas en los ojos para llorar? Víctimas del hambre, víctimas del abandono, víctimas de la soledad, víctimas del desempleo, personas que se suicidan estresadas ante un futuro que no alcanzan a entender. El Papa nos dice, ante todas estas cosas, qué hermosos son los pies, ver correr sobre los montes, los pies del mensajero que nos anuncia la paz. Y hoy hemos escuchado a ese mensajero de la paz. Hoy lo hemos escuchado. El Papa habla de 3 puntos necesarios en ese caminar, en ese peregrinar todos como un solo pueblo en un camino sinodal hacia la conquista de la paz. Y nos dice primero que nada el diálogo. Sin diálogo, sin comunicación, sincera, auténtica, no puede haber paz. No puede haber unidad. La comunicación hace la comunión. Sin comunicación no hay comunión. Y ahorita vivimos en una sociedad muy polarizada, fanatizada. Una sociedad que no acabamos de entender. Hace años se hablaba de la brecha entre generaciones. El idioma de los jóvenes es distinto al idioma de los viejos. Ni ellos nos entienden ni nosotros los entendemos. Se hablaba de la brecha entre ricos y pobres. El rico encerrado en su palacio de mármol, sin darse cuenta, sin ver al pobre Lázaro que extraía del bote de basura sus alimentos, mientras los perros curaban sus llagas con su propia saliva. Ahora las cosas son peores. En lo político, fanatismo. Los que están con la cuarta y los que no están con la cuarta. Los AMLovers y los anti-love, AMLO. Imposible el diálogo. ¿Para qué quieren oídos si no escuchan? ¿Para qué quieren ojos si no ven? Abran sus oídos, su mente, su corazón al otro. Nadie tiene la verdad completa, ni nadie es pura mentira. Tenemos que aprender a escucharnos, pero no solo en lo político. Ante esta situación de pandemia, los que insisten en la vacuna, tercer refuerzo, ya te lo pusiste, vete para allá. Preséntame tu certificado de vacunación, si no, no entras. ¿Te hiciste la prueba de COVID? ¿Ni para qué? Y los antivacunas, aquellos que dicen, es el control que el nuevo orden mundial quiere imponernos. Es la marca de la bestia, sin la cual no podrás ni salir, ni entrar, ni comprar, ni vender, ni nada. Te ponen un chip, te envenenan. Todos los que han sido vacunados tienen 1 año para morirse. Cuántas ridiculeces, pero todas defendidas fanáticamente. Todas defendidas fanáticamente.
sin capacidad de diálogo, sin capacidad de comunicación auténtica. Y así no es posible llegar a la comunión de sentirnos un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo México, conmigo o contra mí. No es las cosas así. Los que no están contra nosotros, están con nosotros. Así es la verdad. Así es la verdad. Y esas mismas polarizaciones en el seno de la iglesia. Los que valoran, los que quieren, los que escuchan a Francisco y los antifrancisco. Los que dicen es el antipapa, Benedicto es el de veras. Los que dicen es el anticristo, es el anticristo. Y cada quien fanatizado y nunca escuchándonos los unos a los otros. ¿Para qué quieren oídos si no escuchan? ¿Para qué quieren ojos si no ven? El Papa nos invita al diálogo e insiste en primer lugar en el diálogo entre generaciones. Porque la falta de diálogo empieza en el seno de las familias destruidas. El padre contra la madre, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, nos ha dicho Jesús. Los enemigos ya no están fuera de casa, sino dentro de la casa. ¿Escuchas a tus abuelos? ¿Te importan las anécdotas, las historias que él te platica de lo que le tocó vivir? ¿Escuchas a tus padres, sus luchas, sus esfuerzos? O dices, ya van a empezar con la misma historia y van a empezar su sermón. Escuchas a tus hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los que nos plantean sueños, ilusiones, ideales, o los menospreciamos y decimos, pobre tonto, es un idealista. ¿En qué mundo vives? Pon los pies sobre la tierra. Escúchense. Polarizaciones entre sexo, machismo contra feminismo. El violador eres tú. Así como puede haber paz. Jesús nos ha prometido cuando instituyó la Eucaristía, la paz les dejo, pero no como el mundo da la paz. Es mi paz, la paz que yo solo puedo darles, la paz que es don de Dios, pero que ustedes deben cultivar y hacer germinar para que pueda dar frutos. El diálogo. Segunda cosa, la educación, como algo esencial para la paz. Desde la ignorancia es más fácil llegar al fanatismo. Desde la ignorancia perdemos el sentido crítico para discernir lo que es verdad de lo que es mentira, lo que es bueno de lo que es malo, lo que es justo de lo que es injusto. Y todo eso se ha perdido. No oímos a la ciencia. Hemos ideologizado la ciencia y la tecnología, poniéndola al servicio de intereses, no al servicio de la verdad y del bien. La educación, la herramienta para construir un futuro de paz. Esa educación que ya extrañamos. Niños y niñas confinados. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han abandonado la escuela, que ya no pueden sostener sus estudios, que no se hallan a gusto aprendiendo a distancia.
cuántas cosas se han perdido, cuánto ha crecido la ignorancia del pueblo mexicano, cuánto. La salud. Hablas, pero no escuchas. Hablas, pero no lees. Hablas, pero no investigas. Edúcate. Querido Teófilo, muchos han querido escribir la historia. Yo también investigué, escuché a los testigos, a los que vieron, oyeron y vivieron estos acontecimientos y quise ponerlos en orden por escrito para que conozcas la verdad de lo que te fue anunciado. La educación, instrumento necesario para la paz. El empleo es la tercera herramienta que nos da el Papa Francisco. El empleo. El hombre, el ser humano, no es una mascota a la que hay que alimentar. El ser humano no solo tiene necesidad de pan, tiene necesidad de dignidad, de poder decir: este pan es fruto de mi mano y fruto del sudor de mi frente. No podemos vivir eternamente de dádivas, de pensiones, de becas y querer salir adelante en esta crisis sin un empleo digno y sin salarios que sean justos. No podemos. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Muchas veces será necesario asistir al necesitado, darle de comer al que no tiene hambre, darle de beber al que no tiene, al que tiene sed, etc. Pero eso no puede ser eterno. No puede ser eterno sin convertir al hombre en alguien sin dignidad, en una mascota, en un solo vino. Y eso es robarnos lo más grande que tenemos, nuestra dignidad humana. Nuestra dignidad humana. Tenemos poco, no tenemos casi nada, pero me lo he ganado. Me lo he ganado. No son dádivas. No son dádivas, son mi esfuerzo y el esfuerzo de mucha gente, gracias al cual el gobierno puede impulsar programas sociales. Ellos no sacaron un 5 de su bolsillo. Hermanos y hermanas, estos son los motivos de esta misa. Domingo de la palabra, domingo de la paz. También les pido una oración por un servidor a quien Dios el día de hoy concedió llegar hasta los 71 años, todo fregado, todo dado al catre, pero llegué, ya, y eso ya es suficiente. Recen por un servidor cada vez más desgastado, como les decía hace un momento, pero cada vez sintiéndome más satisfecho, sin nada que reclamarle a Dios, sino con un corazón lleno de gratitud hacia Él. Nos ponemos de pie.